estaba haciendo justamente era Francisco. Era terriblemente gestual. Y los gestos que le da a Milei, con la sonrisa y con la complacencia que recibía a Milei, pero ni siquiera a Cristina. Repito, ni hablar con Macri, que salía, era hasta gracioso, ¿no? La cara de traste que ponía cuando estaba con Macri. Pero en fin, eso sucedió y son cosas que uno lo analiza muy positivas. Toda la historia de Francisco, todos sus años de papado, ha hecho gestos. El tema gestual de Francisco era predominante y fue muy marcado en todas las visitas que ha hecho. Yo creo que lo comentaba la vez pasada, porque en estos días hemos escuchado y ha pasado un montón de entrevistas y de discursos y de charlas que ha dado. Es muy marcado cómo las cosas que decía depende de dónde iba y dónde estaba. Una cosa era cuando habló en Estados Unidos, otra cosa era cuando habló en Brasil, otra cosa era cuando habló en sitios. Y a mí me marcó mucho un par de aspectos que él tuvo un mensaje bastante uniforme. Ahora, tuvo un mensaje que me resultó raro, que fue el mensaje que dio en Bolivia. Cuando visitó Bolivia, él visitó Bolivia y dio un mensaje muy fuerte a favor de justamente todos los derechos de los pueblos originarios y muy marcado en contra de las inmigraciones europeas y muy marcado a favor de los pueblos originarios, más que nada refiriéndose a los pueblos originarios bolivianos, y con conceptos bastante urticantes, a mi gusto. Pero en fin, no sé, sinceramente todavía no lo terminé de analizar, no sé cómo tomarlo eso. Porque en definitiva él estaba dando ese mensaje. Porque era el mensaje que esperaba esa gente que lo estaba escuchando, estaba esperando ese mensaje por parte de Francisco. Entonces, hay que ver justamente cómo es ese gesto. Otro gesto importante también, que habría que analizarlo y desmenuzarlo, ya volvió Claudio, me está escuchando, así que ahora va a participar de esto. Un gesto fue que él visitó Brasil, Bolivia, Chile, no sé si Paraguay, visitó todos los países, un montón de países de Sudamérica, pero no visitó su país. No sé si fue un tema político, no sé si fue un tema que quizás esperaban o tenían miedo que le hicieran recibir abucheos, ese tipo de cosas. Había una preparación, salió un reportaje a un viejo presidente del Automóvil Club Argentino, donde Karman, donde él explica que, no me acuerdo en qué año fue, creo que fue cuando ahora hace relativamente poco, cuando estaba por asumir Milei o en los últimos años de Alberto Fernández, no me acuerdo cuándo fue, que le habían pedido el desarrollo del papamóvil al Automóvil Club. Como entonces que había una cierta voluntad para venir. Entonces, son pequeñas incógnitas que han quedado y va a ser difícil desentrañarlas, ¿no? Yo pienso que se imaginó él llegando y que iban a tironearlo como Tupac Amaru y que iban a tratar de usarlo. Y él dijo, no me voy a prestar a eso. Y que en cierta forma uno ahora que lo mira de la distancia dice, y es un tipo que jugó en las grandes ligas, sí. Y nuestras peleas son realmente peleas muy berretas en comparación con los líos que hay entre Israel y Palestina, o Rusia ahora con él. Y él además en lo interreligioso creo que hizo un trabajo interesante, porque es como unir. A ver, yo tengo mi visión, que creo que la dije la otra vez,
la religión es una psicosis aceptada global, colectivamente. Creo que hay locuras en todas las religiones. Entonces, juntar esas locuras es muy difícil, porque cada uno tiene su discurso, su narrativa, el Corán, la Biblia, el Talmud, qué sé yo, ¿viste? Cada uno tiene su mambo. Sí. Y bueno, está interesante ahora ver el cónclave, después de ver la película, uno se imagina la rosca que debe haber. Ah, es terrible. Es interna, porque ellos tienen totalmente cerrado la comunicación con el exterior. Pero después se sabe, o sea, siempre hay alguien que bate afuera, dice, bueno, sí, los vaticanistas tienen su llegada a determinados cardenales que por ahí hablan off the record, se tapan la boca y dicen, fulano es un mal nacido. Total. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo avanza todo esto. Siempre hay una gran incógnita, hay un dicho muy inventado en el Vaticano que dice quien al cónclave entra para papa sale cardenal, ¿no es cierto? Sí, es decir, como que los que son candidatos nunca son papas. Mira, y lo saben, ¿cierto? No sabemos cómo puede llegar a terminar esto. Como decíamos la vez pasada, hay varios candidatos en danza. Bueno, ya veremos y veremos la fumata blanca cuando se da. El cónclave empieza ahora el martes, de mayo, ¿no? El martes creo que empieza. Así que veremos a ver cómo se desarrolla y en cuánto tiempo. Yo creo que va a ser una cosa, no creo que sea una cosa muy lenta. En un par de días vamos a tener la fumata blanca. Veremos. Nos veremos el martes que viene, si Dios quiere. ¿Ya quieres terminar? ¿Tenés hambre? Sí, tengo hambre. El estómago me cruje. Pero yo quiero hacer una mención. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo te dejo, dejo ante las cámaras. Es un minuto antes en la despedida. Es un minuto. Dale. Porque aparte nada más que hicimos 25 minutos de charla. No puede ser esto. Quiero hablar de algo que le interesa a una parcialidad de la sociedad. Pero quiero dejar mi granito de arena acá, en esto, mi comentario, que es en el tema de qué es lo que está pasando en Boca. Hoy a la mañana lo acaban de despedir al técnico, a Gago, Fernando Gago, lo acaban de despedir. Después de la pérdida frente al clásico rival, frente a River, la pérdida del domingo, que realmente en este caso sí fue 90% culpa del técnico por mal planteo del partido. Independientemente que, bueno, hay mil cosas. Pero a lo que voy es, Boca está desde hace un tiempo de fracaso en fracaso. Entonces, no es culpa, si bien tiene parte de culpa, no es culpa ni de los jugadores ni de los técnicos, sino es culpa de la dirigencia. Y la dirigencia es terriblemente mala. Entonces, y es terriblemente, es casi imposible poder relacionarse y trabajar con esa dirigencia. Entonces, mientras tengamos esta dirigencia, va a ser muy difícil que el equipo salga adelante. Concretamente Riquelme. Que es un autoritario. Riquelme es un autoritario, un tipo, sin preparación, sin poca capacidad, digamos. Era un excelente, divino jugador de fútbol, pero como dirigente deja mucho que desear. Así que veremos, ahora justamente, porque en el fútbol hay mucha política y permite, digamos, como es tan mediático el fútbol, a los políticos les interesa mucho estar ahí metidos, porque por la llegada que tiene. Entonces ya por supuesto empezaron a postularlo a Macri como presidente de Boca, bueno, mil cosas. Pero bueno, es un tema social que es importante, porque realmente Boca arrastra un montón de... Yo cargué a un amigo y se ofendió en serio, me insultó. O sea, yo soy cero fútbol, pero entiendo que Boca es también un reflejo de la argentinidad en cuanto a crisis institucional, digamos. O sea, Boca es una institución en crisis. Sí. Sigue en crisis desde hace tiempo, ¿no? Y es muy difícil manejar estos grupos porque son personalidades con un área dark muy fuerte. O sea, es un área
casi mafiosa, te diría, de los, por ejemplo, todos los que se mueven alrededor de los representantes de los jugadores, que están hablando de cifras de 40 millones de euros. Mucha plata en negro. Vos fíjate, por algo estuvo Moyano metido en Independiente, por algo estuvo Tinelli en San Lorenzo. Es decir, porque, digamos, hay mucho movimiento, como decís vos, dark, mucho oscuro, ¿cierto? Sí, sí. Y va a las bases de la argentinidad, del argentino fanático del fútbol, que se le mueve la estructura pasional. Exactamente. ¿Es así? Bueno, vamos a ver qué pasa. Mi más sentido pésame por el partido de... Gracias. Ya vamos a ver qué nos depara el futuro. No hay esperanza con Riquelme a la cabeza, pero vamos. Otro temita. Esta semana tenemos otro fin de semana largo de 4 días. Enseguida, después de Semana Santa, otro fin de semana largo de 4 días. Tenemos que tomar conciencia como argentinos que no podemos tener tantos feriados a lo largo del año. Somos de los países que más feriados tenemos. Ahora, los legisladores sátrapas que se cuelgan de las oportunidades querían decretar un día por Francisco, también un feriado más. 21 de abril por el Día de la Muerte. Bueno, el día del Papa Francisco. Dejémonos de jorobar, hay que laburar, muchachos. Hay que sacar los feriados. Tiene que haber mucho menos feriados. Es impresionante la cantidad de feriados que hay en este país. En fin. Bueno, dicho esto, vos tenés hambre. Tengo hambre, vamos a... Sos un gordito. De alma. Claro. Bueno. Nos estaremos viendo el martes. El martes que viene nos vemos. Buena semana para todos. Feliz Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador para los que trabajan. Sí. Y bueno, felicidades. Chao. www.podatadigital.press